Hola, soy Gerard, el profesor de Introducción a la Economía de la Universidad de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en las clases grabadas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas. Dudas acerca de aspectos teóricos, cualquier ejercicio práctico, ejemplo de clase, lo que queráis me lo podréis preguntar por ahí. Y además también, y principalmente, resolveremos todos los exámenes de los últimos años en esta clase en directo. Es primordial esta clase, ya que así podréis ir genial preparados al examen de este año. Además de ello, también indicaros, por favor, que cuando realizáis la inscripción os enviamos a vuestras casas un dossier como el que tengo entre las manos. Este dossier dispone de toda la información que iremos siguiendo durante el curso. Entonces yo siempre iré haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Por lo tanto, es fundamental que dispongáis de él. Si ahora mismo alguien está realizando la clase de prueba, puede ir a la página web y descargarse el PDF de la clase de prueba para así hacer un seguimiento adecuado de la clase en cuestión. Además de esto, ya para finalizar, antes de empezar el curso, indicaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del funcionamiento del curso, dudas acerca de ejemplos prácticos, cualquier aspecto teórico, lo que sea. Podréis preguntarme cualquier duda que tengáis por ahí. Siempre tendréis ambas vías para poder consultarme todas vuestras dudas, ya sea por el grupo de WhatsApp o también en la clase en directo. Una vez dicho esto, ahora ya sí empezamos con el curso como tal. Empezamos ya con el tema 1. Si os fijáis en el tema 1, igual que en el resto de temas, la primera parte del dossier es teórica. En este caso, desde la página 2 hasta la página 8, tenéis la parte teórica, aunque también tiene algún ejercicio, si os fijáis, ¿de acuerdo? Y luego tenéis ya ejercicios, tanto tipo test como ejercicios abiertos, problemas. Haremos toda la información, explicaremos la teoría y luego siempre algún ejercicio teórico, tanto abierto como tipo test. Importantísimo, el primer tema ya veréis que es más teórico, pero tanto el primero como el resto de temas no podremos realizar todos los ejercicios del dossier. La idea básicamente es que si alguien tiene dudas realizando alguno de ellos más allá de los que yo explico en clase, que serán los más difíciles, los que considero más importantes para entender el resto, me lo podéis indicar siempre. Repito, como antes decía, por el grupo de WhatsApp o por la clase en directo si alguien prefiere. Ahora empezaremos con la teoría. En la página 2, si os fijáis, tenéis la primera parte del tema 1. Importante, página 2, página 3 son básicamente eminentemente teóricas. Esto recomendaría que cada uno lo lea con tranquilidad. No voy a estar explicando la parte teórica porque no nos aporta mucha información. Solamente dos conceptos muy básicos que quiero que tengamos claro. Esta asignatura se denomina Introducción a la Economía. Entonces vamos a estudiar básicamente dos aspectos. Una parte de microeconomía y otra parte de macroeconomía. Como podréis comprobar, los primeros temas nos hablarán de la vertiente de microeconomía y los temas ya del final serán los de macroeconomía. Entonces, en primer término, después de diferenciar entre micro y macro, que son las dos vertientes más importantes de esta asignatura, también quiero que tengamos en cuenta dos conceptos importantísimos a lo largo de la asignatura y en economía en general, que son la eficiencia y la eficacia. Estos dos conceptos los tenéis, si os fijáis, en la parte central de la página 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es cada uno de estos conceptos? ¿Cómo los definimos? La eficiencia corresponde en racionalizar los medios de los que disponemos con tal de conseguir un objetivo predeterminado. Racionalizar los medios para conseguir un objetivo predeterminado. Básicamente corresponde a utilizar nuestros recursos sin malgastarlos. Esto es eficiente o eficiencia, ¿de acuerdo? Cuando hablo de la eficacia, ¿cuándo tendremos la idea de eficacia? La eficacia básicamente corresponde a la capacidad de llegar a un objetivo después de realizar una acción.
que una acción nos conlleve, nos comporte llegar a nuestro objetivo. Si dicha acción nos conlleva obtener un objetivo, hablamos de que es eficaz. Hablaríamos del concepto de eficacia. En economía, ambos conceptos son básicos. La economía se basa en estos dos conceptos. Luego tenemos una serie de 10 enunciados expuestos por Mankiw que tenéis aquí seguidamente. Estos 10 enunciados son básicos en la economía, son los principios básicos de la economía. Sería importante que los pudiésemos leer. Son cosas muy básicas y totalmente teóricas, pero que entendamos esta información y que lo leamos bien siempre será de utilidad. No voy a decir todo esto porque no tengo mucho más que decir de aquí veis. No os aportaré más información al fin y al cabo. Que os leáis esta información. Vamos ya por favor a la página 4. En la página 4 sí que ya tenemos información que puede ser importante y más propensa a entrar en examen. Aunque realmente lo más recurrente de examen será a partir de la página 5, de la página siguiente, ¿de acuerdo? Pero en la página 4 tenemos los agentes económicos. Si os habéis fijado, por favor, en la página 2 teníais definición de microeconomía y os ponía, si os fijáis, que se centra en el análisis del comportamiento individual de las unidades que integran el sistema económico y nos indicaba como las familias y las empresas. Aquí básicamente, en la página 4, estudiaremos los agentes económicos. Y diferenciamos básicamente los consumidores, que son las familias, y los productores, que son las empresas. Esto si excluimos al Estado. Evidentemente ya veremos que el Estado generalmente tiende a participar de una forma u otra en mayor o menor medida. Pero sin tener en cuenta el Estado, tendríamos básicamente los consumidores, que serían las familias, y los productores, que serían las empresas, ¿de acuerdo? Esto, si os fijáis, lo podéis ver en el esquema del flujo circular de la renta que tenéis en la página 4, parte central derecha. En este flujo circular de la renta podéis ver cómo las empresas y las familias son los dos agentes económicos básicos, ¿de acuerdo? Son los que gastan y ingresan, ¿de acuerdo? De esta forma veremos cómo son los dos agentes que provocan el flujo de la renta, el flujo del dinero, ¿de acuerdo? El movimiento de dinero. Entonces, básicamente, para realizar el estudio de la economía, ahora mismo nos centraremos en dos aspectos fundamentales, que serán el flujo circular de la renta y luego también nos centraremos en la frontera de posibilidades de producción, aspecto que preguntan de forma mucho más recurrente en el examen que no el flujo circular de la renta, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del flujo circular de la renta, si vais a la parte inferior, por favor, de la página 4, nos explica el intercambio de dinero, ¿de acuerdo? Y tenemos las familias, las empresas, y si miramos, tenéis dos puntos más, que también lo podéis ver representado en el gráfico que podéis visualizar en la página 4, parte central derecha, que son los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. Si miramos las empresas, ¿qué hacen las empresas? Las empresas lo que hacen son producir y vender bienes y servicios, ¿de acuerdo? Son los encargados, es el agente económico que se encarga de producir y vender los bienes y servicios. En cambio, las familias son los agentes económicos que se encargan ¿de qué? De comprar y consumir estos bienes y servicios. Pero luego tenemos dos aspectos más que tenemos que comentar, son los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. En los mercados de bienes y servicios, las empresas venden y las familias son las que compran. En cambio, en el mercado de factores de producción es totalmente la idea inversa, ¿de acuerdo? Las familias son las que venden los factores de producción a partir de tierra, capital, trabajo, y las empresas serían las que compran los factores de producción con el objetivo de posteriormente poder producir sus bienes y servicios. De ahí este concepto de flujo circular de la renta, ¿de acuerdo? Esto es eminentemente teórico y ahora ya empezamos con la parte más numérica, la parte que nos puede interesar más para el examen. Empezamos explicando en primer término un concepto básico, que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, de forma muy sencilla, muy simple, es aquello a lo que renunciamos
para conseguir cierto aspecto. Para conseguir un bolígrafo tengo que renunciar a papeles. Pues lo que estoy renunciando para conseguir el papel, el bien o servicio en cuestión, es el coste de oportunidad. No de forma numérica, no en cuanto a dineros, ¿de acuerdo? No desde un aspecto monetario, sino desde un aspecto de aquello que estoy dejando de conseguir, ¿de acuerdo? Aquello a lo que estoy renunciando. Una vez visto esto, quiero que estudiemos la frontera de posibilidad de producción. En la frontera de posibilidad de producción veremos cómo nos muestra las diferentes combinaciones de productos que se pueden producir de forma eficiente. Mirad un segundo. Planteo aquí, tenemos el eje de las X y el eje de las Y, ¿de acuerdo? Imaginaos que tengo yo una empresa que producimos bocadillos y tenemos bocadillos de chorizo y bocadillos de jamón, ¿de acuerdo? Bocadillos de chorizo y bocadillos de jamón. Yo puedo producir ambos tipos de bocadillos, solamente uno o solamente el otro. Entonces, la frontera de posibilidades de producción, de momento lo planteo de forma lineal, aunque ya veremos que generalmente será forma parabólica y puede ser cóncava o convexa. Pero ahora planteo aquí una frontera de posibilidades de producción lineal. Esta línea que acabo yo de dibujar es la frontera de posibilidades de producción, que son las combinaciones eficientes de la producción de ambos productos, de bocadillos de chorizo y de bocadillos de jamón. Si me encontrase en este punto de aquí, solamente estaría produciendo bocadillo de chorizo, no produciría ninguno de jamón. Si me encuentro aquí, solo produciría bocadillos de jamón, ninguno de chorizo. A partir de este punto me puedo encontrar en cualquiera de los puntos que estoy marcando aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente, con esta información tenemos tres situaciones posibles estructurales. Las tres situaciones estructurales de la empresa o del país en general son una productividad ineficiente. Ineficiente sería cuando me encuentro entre el eje X, el eje Y y la frontera de posibilidades sin incluirla, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy produciendo en el punto que acabo de marcar ahora mismo, estaré produciendo estos bocadillos de jamón y estos de chorizo. Si mi intención es producir este número de bocadillos de jamón, podría producir más bocadillo de chorizo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, no estoy siendo eficiente. En este caso hablaríamos de una estructura ineficiente. Sería eficiente cuando me encontrase en la frontera de posibilidades de producción o muy cercano a ella, ¿de acuerdo? Y sería inabarcable, una estructura inabarcable cuando me encuentro por encima de esta frontera. Evidentemente la frontera no es estática en el tiempo, es dinámica, ya que puede mejorar diferentes aspectos que comporten que la frontera de posibilidades de producción se desplace hacia la parte superior, hacia afuera o hacia adentro. Esto hacia la derecha o hacia la izquierda. Este desplazamiento de la frontera de posibilidades puede venir provocado, por ejemplo, por cambios en la tecnología. Importante, los cambios en la tecnología, por ejemplo, no afectarán de la misma forma a chorizo y jamón. Puede que sí, puede que exista una máquina que corta más rápido jamón y chorizo, pero imaginaos que solamente me compro una máquina para cortar chorizo de forma más rápida, pero jamón tarda lo mismo. ¿Qué ocurriría? Que con los mismos factores de producción, al tener una máquina que rápidamente o de forma más rauda corta el chorizo, podría tener una frontera de posibilidad de producción que cambiaría así, pasaría de estar aquí a aquí, porque habría mejorado la tecnología. Si no produzco ningún bocadillo de jamón, podría producir muchos más bocadillos de chorizo que en el momento inicial, ya que este nuevo instrumento, esta nueva maquinaria, esta nueva tecnología estaría provocando esta mejora. También podrían mejorar ambas, ¿de acuerdo? El jamón y el chorizo, o solo el jamón, y así progresivamente. Pero quiero que veamos que tenemos estas tres posibilidades, ¿de acuerdo? Estas tres situaciones en la estructura: ineficiente, eficiente e inabarcable. A partir de aquí tenemos que tener en cuenta que la frontera de posibilidades de producción tiene básicamente
Importancia en su forma, que nos aportará mucha información. Nos importa la forma y la pendiente, ¿de acuerdo? Importantísimo. Si hablamos de la pendiente, siempre será negativa. Siempre, ¿de acuerdo? La pendiente de la frontera de posibilidad de producción siempre será negativa, porque el hecho de producir más de un producto siempre va a comportar que disminuya la producción del otro. Eso es innegable, eso ocurrirá siempre. Evidentemente, si hablamos de un estudio lineal, luego lo veremos, pero si hablamos de un estudio lineal, de una frontera de posibilidades de producción lineal, la pendiente siempre será estable, siempre será la misma. Tendría una recta, por ejemplo, como esta. Y es igual a 2 menos 3x, por ejemplo. Entonces, en este caso, la pendiente sería todo el tiempo estable. Si hablamos de una parábola, iremos viendo que en los diferentes lugares, si la distribución es cóncava o es convexa, en los diferentes puntos la pendiente irá cambiando. Ahora seguidamente miraremos cómo cambia. Entonces, en el supuesto que estamos trabajando con una función que sea cóncava o convexa, para calcular la pendiente haremos la siguiente fórmula. El incremento de y entre el incremento de x. Es decir, estudiaremos el incremento de y entre el incremento de x. Evidentemente será negativa porque si uno aumenta, el otro disminuye, sea en la dirección que sea. Entonces plantearemos el y actual menos el y inicial. Y luego la producción de x actual menos la producción de x inicial. Así es como calcularemos el pendiente, la pendiente de la función, ¿de acuerdo? La pendiente de la función se calculará con esta fórmula y, repito, siempre será negativa. Si os fijáis, por favor, en la página 5, en la parte central, tenéis un gráfico. Este gráfico es una función cóncava, ¿de acuerdo? La frontera de posibilidad de producción es cóncava. Si fuese de esta forma que estoy dibujando ahora mismo, sería convexa. Pero en nuestro caso, la frontera de posibilidades de producción tiene una forma cóncava. ¿Por qué os digo esto? Porque al no ser lineal, la pendiente irá cambiando. Quiero que indiquemos ahora mismo cuál será la pendiente en los diferentes momentos, en los diferentes lugares, ¿de acuerdo? Tenemos el punto B, el punto C, el punto D. Si os fijáis en este caso, por favor, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que del punto A al punto B, la pendiente sería la siguiente. Del punto A al punto B, en el punto B tenemos que ahora mismo ha habido un cambio de la y desde 60 a 64, 60 menos 64, y de la x, como podéis comprobar, de 1 a 0. Por lo tanto, menos 4 entre 1 es igual a menos 4. En este caso, la pendiente ya lo sabíamos que sería negativa, pero vale menos 4. Si estudio en el punto C, por ejemplo, ahora mismo, en el punto C, la pendiente, en este caso, hemos pasado desde 48 a 60. 48 a 60 y de 2 a 1. Por lo tanto, menos 12 entre 1, que es menos 12. Y así progresivamente podría ir estudiando las distintas pendientes. La siguiente sería menos 20 y la última sería menos 28. Así estudiaríamos las diferentes pendientes de la función de la frontera de posibilidades de producción. Una vez visto esto, vamos a analizar los aspectos más importantes de la frontera de posibilidades según si es lineal, es cóncava o es convexa. De esto acostumbran a hacer algunas preguntas en el examen desde una vertiente teórica, y esto lo tenéis, por favor, en la página 6, parte central. Si miramos la página 6, parte central, nos indica en este caso los 3 tipos correspondientes a la frontera de posibilidades de producción. Si os fijáis en la parte superior, tenemos la información de las pendientes, ¿de acuerdo? De los distintos pendientes, 4, 12, 20 y 28, ¿de acuerdo? Del punto A al punto B, del B al C y así progresivamente. Si os fijáis, nos lo pone todo en positivo, ya que como siempre será negativo, se acostumbra a estudiar en valor absoluto, ¿de acuerdo? Muy importante.
Para continuar esto, indicar que si la función es cóncava, que es lo que podéis ver, por favor, en la página 6, parte central, como podéis ver, que es el ejemplo que estamos haciendo en la página 5 y superior de la 6, como podéis ver, la pendiente, ¿de acuerdo? La pendiente tiene un valor absoluto cada vez mayor de la pendiente. Es decir, la pendiente cada vez tiene en valor absoluto un valor mayor. Es decir, cuando es cóncava la distribución, la pendiente en valor absoluto es creciente, ¿de acuerdo? Que esto lo sabíamos ya anteriormente, pues ya habíamos comprobado. Si miráis aquí tenéis 4, 12, 20 y 28, es decir, es creciente. Importante, seguidamente, el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, todo esto lo de las cóncavas, el coste de oportunidad del bien representado en el eje de las X es siempre también creciente. El coste de oportunidad es creciente. Pensar que al final la pendiente lo que nos está indicando es cuánto estamos renunciando a producir de Y para una unidad adicional de X. Por lo tanto, en un principio solo renunciábamos a 4, luego a 12, luego a 20 y finalmente renunciamos a 28. Es decir, el coste de oportunidad va aumentando, cada vez es mayor. ¿Qué más tenemos? El hecho de aumentar la producción del bien comporta tener que dedicar cada vez más factores de producción para producir una unidad adicional. Es decir, cada producción adicional nos comporta destinar mayor número de factores de producción. Lo contrario ocurrirá en las distribuciones de la función de posibilidad de producción que sea convexa. Si tuviésemos una función convexa, ¿de acuerdo? Si la frontera de posibilidades de producción fuese convexa, entonces en ese caso se darían todos los aspectos contrarios que hemos indicado en la cóncava. Si fuese convexa, la pendiente sería decreciente, ¿de acuerdo? Pendiente sería decreciente siempre que hablo de esto en valor absoluto, porque siempre es negativo. Decreciente, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad, evidentemente, también iría menguando. Sería también decreciente. Coste de oportunidad también decreciente. Y por último, también indicaríamos que la producción de una unidad adicional comportará destinar menor número de factores de producción. Cada producción de un bien de forma adicional, cada producción adicional comporta menor gasto, menor destinación de factores de producción. Y por último tenemos la lineal. La lineal es la que se mantiene estable, es decir, la pendiente veremos que es estable, ni crece ni decrece, el coste de oportunidad también será estable, ni crecerá ni decrecerá, y aquí la destinación de factores de producción no cambiará a medida que produzcamos más productos de forma adicional. Por lo tanto, es el caso donde se mantiene todo el tiempo la estabilidad de los tres condicionantes. Una vez visto la frontera de posibilidad de producción, vamos a estudiar por último las ventajas comparativas. Pero antes de esto quiero que veamos qué aspectos pueden influir en el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción, qué puede desplazar a la frontera de posibilidad de producción. Antes hemos comentado algún aspecto ya, que es la tecnología. Si mejora la tecnología, evidentemente la frontera de posibilidad de producción se va a desplazar hacia la derecha. Importantísimo. Cuando estamos hablando de la frontera de posibilidad de producción, ahora planteo una recta lineal para que sea más sencilla la visualización. Puede ser que modifique ambos productos la tecnología o que, como anteriormente indicaba, solamente modifique la producción de un producto. Puede ser que sea así, pase de aquí a aquí, o también podría ocurrir algo como esto, que pase de aquí para aquí, ¿de acuerdo? Aquí se mantuviese estable y aquí hubiese aumentado, o que directamente aumente toda
la frontera de posibilidades de producción. Este es el primer punto, una mejora de la tecnología. Otro aspecto también reseñable es una ampliación de capital. Evidentemente, si hay una ampliación de capital, también la frontera se desplazará hacia la derecha. Todo ello siempre de forma contraria también se daría. Si disminuye el capital o si empeora la tecnología, que no acostumbra a pasar, pero bueno, entonces la frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia la izquierda. ¿Qué más también? Incremento de los factores de producción. Imaginaos que yo tengo en mi empresa 5 trabajadores y contrato 5 más. Pues son más manos para poder realizar los bocadillos. En ese caso sería un incremento de los factores de producción. Y por último, otro aspecto que puede comportar que se desplace la frontera de posibilidad de producción es descubrir nuevos recursos naturales. Si yo descubro nuevos recursos naturales, eso puede comportar que la frontera de posibilidad de producción se vea modificada, ya sea hacia la derecha, aumentando, o hacia la izquierda, menguando. Una vez tenemos esto, vamos a estudiar la especialización y el intercambio. Si os fijáis, esto lo tenéis en la página 7, parte central inferior. Aquí estudiaremos la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, centrándonos específicamente en la ventaja comparativa, ya que muchas veces, si solamente estudiamos la ventaja absoluta, estoy mirando qué productor es el que más rápidamente puede producir con menor factores de producción. Claro, pero puede ser que el mismo productor sea el que produce más rápido y con menos factores 3 productos. Y si en el mercado solo hay 3 productos, ese productor debería producir todos los productos. Pero a veces nos es más conveniente, y sobre todo hablando de países, que cada país o cada productor se especialice en aquello que le comporta un menor coste de oportunidad. Ya veremos que en este caso no hablaremos tanto en términos genéricos, la ventaja absoluta, sino la ventaja relativa o comparativa. Analizaremos cuál es el productor que tiene un menor coste de oportunidad al producir un bien en concreto, un producto en concreto. Entonces, lo que ahora vamos a analizar va a ser la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Si os fijáis, en la página 7, parte inferior, tenéis ventaja absoluta y ventaja comparativa. Recordemos, porque son preguntas que a veces entran en el examen, que la ventaja absoluta es un término, un concepto planteado inicialmente por Adam Smith. En cambio, la ventaja relativa o comparativa es por David Ricardo, el autor que planteó por primera vez la idea de la ventaja comparativa. La ventaja absoluta, que quede muy claro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ventaja absoluta es básicamente analizar cuál es el país o productor, si hablamos en términos genéricos, el productor que mejor y más rápido, utilizando menos factores de producción, puede producir el bien. En cambio, cuando hablamos de ventaja comparativa, es el país o genérico productor que tiene un menor coste de oportunidad para producir el bien. Entonces, miraremos siempre la información que nos aporte el enunciado y a partir de ahí, para saber quién se debe especializar en qué producto o en el bien en cuestión, nos centraremos siempre en la ventaja comparativa. Y para resolver esta información de qué país es el que se debe especializar en cada cosa, miraremos siempre la información correspondiente del coste de oportunidad de la siguiente forma. Tenemos 2 métodos según la información que nos planteen en el examen o en el enunciado. Mirad, por favor. El método 1 es cuando nos plantean la cantidad de productos de cada productor, la cantidad, no el número de horas. Aquí tenemos, por ejemplo, Alemania e Italia y tenemos coches y ordenadores. Y tenemos 2, 10, 1, 8. ¿De acuerdo? Primero, en términos absolutos, por favor, ¿cuál es el país que tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Aquí estamos hablando de en 100 horas, pero me da igual el tiempo, sabiendo que el tiempo que dedican es el mismo Alemania e Italia,
¿Qué país es el que tiene ventaja absoluta? ¿Qué país le puede producir más en menos tiempo? Pues utilizando los mismos factores de producción. Evidentemente, en este caso es Alemania, ya que Alemania puede producir 2 coches e Italia solamente 1. Entonces, ¿quién tendría ventaja absoluta en la producción de coches? Alemania. Si hablamos de ordenadores, lo mismo. Miraríamos 10 y 8. También, evidentemente, Alemania. Entonces, desde un punto de vista de ventaja absoluta, plantearíamos que Alemania debería producir tanto coches como ordenadores. Pero claro, aquí no habría especialización. Por lo tanto, lo que vamos a plantear va a ser trabajar con la ventaja comparativa. Para ello, miraremos el coste de oportunidad. Importantísimo. Si recordamos, el coste de oportunidad era aquello a lo que renunciábamos para conseguir la producción, en este caso, de uno de estos bienes. Mirad, tenemos Alemania e Italia y tenemos coches y ordenadores. Para buscar este valor que aquí acabo de marcar ahora mismo. Importante, el coste de oportunidad es dentro del país. Es decir, yo miro dentro de Alemania, y miro cuánto le cuesta el coste de oportunidad de producir un coche. ¿Qué quiere decir? Para producir un coche, ¿cuántos ordenadores estoy dejando de producir? Entonces, me fijo solamente en Alemania. ¿Y qué hacemos? El valor que estoy trabajando, que es el que pondré aquí, va en el denominador, siempre en el denominador. Es decir, sería 10 entre 2. 10 entre 2, 5. Así de sencillo. Si nos cuesta, podéis plantear siempre en las filas los productores y en las columnas los bienes. Y así siempre planteamos el mismo tipo de esquema. Entonces, 5. ¿Qué quiere decir 5? Es el coste de oportunidad de producir un coche. Que por cada coche que estoy produciendo, estoy dejando de producir 5 ordenadores. Seguidamente aquí, estoy ya en el denominador, 2 entre 10. 2 entre 10. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada ordenador que estoy produciendo, dejo de producir 0,2 coches. Y así progresivamente. Seguidamente aquí, ¿qué indicaríamos? Indicaríamos que de este valor va en el denominador 8 entre 1, 8. ¿Qué nos indica esto? Que en Italia, por cada coche que estamos produciendo, dejamos de producir 8 ordenadores. Y para finalizar, miraríamos 1 entre 8. ¿Qué quiere decir? Que para cada ordenador que estamos produciendo, dejamos de producir 0,125 coches. Una vez tenemos esto, aquí mirábamos la ventaja absoluta y aquí la ventaja comparativa. Cuando estudiamos la ventaja comparativa, ¿qué nos fijábamos? ¿Cuál es el productor que tiene un menor coste de oportunidad? Entonces, dentro de los coches, ¿cuál es el productor que tiene menor coste de oportunidad? Evidentemente Alemania. Y dentro de ordenadores, ¿cuál es el que tiene un menor coste de oportunidad? 0,2 y 0,125. Evidentemente Italia. Entonces, en este caso, debería especializarse en la producción de coches Alemania y en la producción de ordenadores Italia. Así es como especializamos a cada productor según un coste de oportunidad menor. Esto cuando me dan la información sobre el número de productos, pero a veces puede ser que nos indiquen la información de las horas que tardan en producir un bien. Por ejemplo, el ejemplo que tenéis, el ejemplo 2, en la parte inferior de la página 8. Que aquí tenemos Europa y tenemos China, ¿de acuerdo? Tenemos 2 productores. Los pongo en las filas para plantear el mismo orden que antes. Y tenemos en este caso también coches y ordenadores. Pero aquí no me plantean cuántos coches o cuántos ordenadores producen Europa o China. No, me indican cuántas horas tardan en producir uno de estos productos. En coches vemos que Europa tarda 3 horas y China 4 horas. Y en ordenadores 2 horas y 1 hora. Esta es la información que tenemos sobre las horas que tardan en producir. Para buscar el coste de oportunidad no haríamos lo mismo que antes, ya que la información es distinta. Pero antes de eso, de mirar el coste de oportunidad, quiero estudiar la ventaja absoluta. ¿Quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Aquí tendrá ventaja absoluta Europa,
porque para producir un coche tarda menos que China. Entonces tendría ventaja absoluta Europa. Y en la producción de ordenadores tendrá ventaja absoluta China, ya que producirá una cantidad, la misma cantidad en la mitad de tiempo que Europa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde un punto de vista de la ventaja absoluta, ya podremos decir quién se debe especializar en qué. Pero en el supuesto que de esta forma no pudiésemos comprobarlo, se puede buscar siempre el coste de oportunidad. El coste de oportunidad planteamos lo mismo: Europa, China, coches y ordenadores. ¿Y qué plantearé aquí de información? Para buscar este valor, este coste de oportunidad, a diferencia de antes, que cuando me preguntaban por el número de productos, el valor iba en el denominador, aquí el valor irá en el numerador. Por lo tanto, para buscar este coste de oportunidad pondremos 3 entre 2. Es decir, que para producir un coche adicional estamos dejando de producir 1,5 ordenadores. El coste de oportunidad de producir un coche es dejar de producir 1,5 ordenadores. Y aquí sería 2/3. ¿Que corresponde a qué, por favor? A que por cada ordenador adicional estamos dejando de producir 0,66 periódico coches. Lo mismo haríamos en China: 4 entre 1, 4 y 1/4. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada coche adicional que producimos en China dejamos de producir 4 ordenadores. Y por cada ordenador adicional que producimos en China dejamos de producir 0,25 coches. Entonces, ¿qué haríamos? Miraríamos qué productor tiene un coste de oportunidad menor. No hay duda, en los coches el coste de oportunidad menor es para Europa y en ordenadores es China. Evidentemente, lo mismo que ya encontrábamos estudiando la ventaja absoluta en la comparativa, debería producir coches Europa y debería producir ordenadores China. Una vez esto, hemos acabado el temario ya. Hasta aquí llega la teoría del tema 1. Ahora nos centraremos en la parte de ejercicios.
Vamos a mirar ahora mismo del test 1 el ejercicio 2. Me dice, supón dos opciones eficientes. En una producimos, en la primera opción, opción 1, producimos 30 unidades del bien X, 30 del bien X y producimos 15 del bien Z, ¿vale? Y luego en la segunda opción estamos produciendo 60 del bien X y producimos 10 del bien Z. Vamos a mirar cuáles son las alternativas y cuál sería la opción correcta. La A me dice, el coste de oportunidad, claro, de pasar de 1 a 2, ¿qué estamos produciendo? 30 unidades más. Entonces, lo que estamos dejando de producir es 5 zetas. Entonces, de 1 a 2, el coste de oportunidad sería 5 veces o 5 unidades de Z. Por lo tanto, la A de 1 a 2 son 30 de X. No, el coste de oportunidad son 5 de Z. El B, el coste de oportunidad va a ser de 2 a 1. De 2 a 1, el coste de oportunidad son 30X. Ya que cuando paso de aquí a aquí, estoy dejando de producir 30. Esto produzco más. Lo que estoy produciendo menos es esto, que es el coste de oportunidad que conllevaría pasar de la opción 2 a la opción 1. También es falso. La opción C, el coste de oportunidad de pasar de 2 a 1 son 30 unidades. Aquí sí, para producir 5 en el Z, dejo de producir 30 unidades. Y la opción D, el coste de oportunidad de pasar de 1 a 2 es igual que 2 a 1. No, de 1 a 2 el coste de oportunidad son 5Z y de 2 a 1 son 30X. Una vez visto esto, vamos al test 2. La pregunta 3 me dice, si se produce un desplazamiento de la frontera de posibilidades como el del gráfico, ¿qué ocurre en este gráfico? Tenemos la Y y la X, ¿verdad? Teníamos algo así y luego esto se mantiene igual pero cambia. El cambio se produce solamente en la producción del bien X. En la producción del bien Y no ha habido ningún cambio para bien ni para mal. Entonces, me dice, un desastre natural. No, eso no es cierto porque ha mejorado la condición, no ha empeorado. Desastre natural de ninguna forma. Una mejora tecnológica en ambos métodos, en ambos sectores, perdonad. Eso es falso porque entonces también comportaría que hubiese también aumentado aquí en Y. La C, el crecimiento económico. No, porque mejoraría los dos bienes, no solamente uno o el otro. Y una innovación en los métodos productivos del sector X, evidentemente sí. Esto ha mejorado los métodos productivos. En la 4 me dice, si la frontera es una línea pendiente, lo hemos dicho, coste de oportunidad era constante, es estable. En cambio, si hablásemos de que es cóncava, ¿cómo era, por favor? Creciente, y convexa, decreciente. Y para finalizar vamos al test 3, ¿de acuerdo? A la tercera parte de esta información. Tenemos en este caso, en el primer caso, Europa y América. Me hablan de ventaja comparativa, entonces voy a hacer ya la información que ya conocemos de los costes de oportunidad. Vamos a plantear la información, mirad. En este caso tendríamos Europa y América. Europa y América. Y tenemos en este caso metros de ropa y ordenadores. Y tenemos en este caso una unidad, una unidad de recurso produce las siguientes tal, vale, lo que está produciendo 30 metros, 100 metros, 40 y 120. Entonces, en este caso, si miramos la información correspondiente al coste de oportunidad, ¿qué tendríamos en este caso? Planteamos lo mismo, Europa, América, ropa y ordenadores eran, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué haríamos? Para calcular este valor del denominador, 40 entre 30, perdonad, ¿sí? Para calcular este de aquí, ¿qué haríamos? 120 entre 100. Para calcular este de aquí, ¿qué haríamos? 30 entre 40. Y para calcular este de aquí, haríamos en este caso 100 entre 120. Esto ahora mismo puede parecer así un poco complejo. Lo podemos hacer sinceramente con decimales si queremos. Tenemos aquí la ropa, ordenadores, Europa, América,
Y tendríamos aquí 40 entre 30, 1,33 periódico. 30 entre 40, 0,75. 120 entre 100, 1,2. Y 100 entre 120, 0,83 periódico, ¿de acuerdo? Con esta información, por favor, ¿qué ocurriría? Que ¿quién tiene ventaja comparativa en la producción de ropa? El que tenga menor coste de oportunidad, que es evidentemente América. Y en la de ordenadores, Europa tendría la ventaja comparativa. Por lo tanto, en este caso, la correcta es la C, que me dice América tiene ventaja comparativa en la producción de ropa. Y para acabar esta parte, miremos el ejercicio 3, por favor. Muy parecido al anterior, prácticamente el mismo, ¿verdad? Tendríamos en este caso Europa y América. Y aquí tenemos la siguiente información, si os fijáis. Tenemos en este caso Europa, tenemos toners y tenemos ordenadores. En Europa, en este caso, tendríamos 10, 20 y aquí tendríamos 12 y 40. Entonces, en este caso, ¿qué plantearíamos? Planteamos el coste de oportunidad, que sería igual a ¿qué? Europa, América, toners y ordenadores. Sería 10 aquí en el denominador, 20 entre 10, 2 y 10 entre 20, 0,5. Y aquí plantearíamos 40 entre 12, 3,33 periódico. Y aquí 12 entre 40, 0,3. Con esta información, ¿quién tiene ventaja comparativa en la producción de toners? Europa. Y en la de ordenadores, América. Por lo tanto, en este caso, la correcta sería la América tiene ventaja comparativa, Europa tiene ventaja. Sí, la cosa sería la D, que es Europa tiene ventaja comparativa en la producción de papel. La correcta sería la D de Dinamarca, ¿de acuerdo? En este caso, con esta información acabamos la parte tipo test y vamos a mirar ahora mismo, por favor, la parte correspondiente a ejercicios abiertos.
Realizamos el ejemplo 1. Mirad, en primer término nos plantean que dibujemos, que representemos gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Y tenemos el bien de consumo y el bien de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo plantearíamos la información? Mirad, tenemos en este caso 20, 0, si aquí pongo el 20, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí pongo el 10, y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 20, 0, seguidamente 18, 1, aquí el 18, seguidamente 15, 2, el 15 estará en medio más o menos, aquí 15, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? 11, 3, el 3 un poquitín para aquí arriba, el 4 será 6 ya, 4, 6, que estará por aquí, y aquí el 0, entonces hace una función así. Si os fijáis, es cóncava esta función. Que sea cóncava la frontera de posibilidades de producción nos indicaba tres cosas, ¿verdad? Que la pendiente era creciente en términos absolutos. ¿Qué más nos indicaba? Que el coste de oportunidad también era creciente y que por cada unidad adicional aumentaban o teníamos que destinar mayor número de factores de producción. Por cada unidad adicional teníamos que destinar mayor número de factores de producción. Esto es lo que indicaba si era cóncava. Seguidamente la B me dice, ¿cuántas unidades del bien de consumo debemos renunciar para obtener la segunda unidad? Para obtener la segunda unidad, ¿qué estamos pasando? De 18 a 15. Para obtener la segunda, de 1 a 2, estamos renunciando ¿a cuánto? A 3, ¿verdad? Por lo tanto, sin ningún tipo de duda, en este caso estaríamos renunciando a 3. El coste de oportunidad sería 3. Seguidamente, miramos la alternativa C, por favor. Me dice, haz una tabla que indique el coste de oportunidad de producir cada bien de inversión en términos de bien de consumo, ¿de acuerdo? En términos del bien de consumo me indica en este caso. Tenemos bien de inversión, puede ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y según coste de oportunidad, a partir de tener en cuenta cuánto dejamos de producir de bien de consumo. Para producir la primera, estamos dejando de producir de 20 a 18, serían 2. Para producir la segunda, de 15 a 18, serían 3. Para producir la tercera, de 11 a 15, serían 4. Para producir la cuarta, de 6 a 11, serían 5. Y para producir la quinta, de 0 hasta 6, serían 6. Este es el coste de oportunidad, lo que estamos dejando de producir de bienes de consumo por cada unidad adicional que estamos produciendo, de bienes de inversión. Y seguidamente el punto D me dice, ¿se pueden producir 2 unidades del bien de inversión y 10 de consumo? Evidentemente sí. No sería eficiente, pero es un punto factible, como aquí podemos visualizar. Y luego me dice, la siguiente, por favor, la E, ¿se pueden producir 4 bienes y 7? No, porque aquí el límite es 6. 7 ya no es factible, es una combinación inabarcable con la tecnología y los factores actuales. Si todo eso se modificase, podría cambiarse, pero actualmente no puedo llegar a obtener 4 bienes de inversión y 7 bienes de consumo. Una vez visto esto, vamos ahora sí a mirar también el ejemplo 8. El resto de ejemplos, evidentemente, los podéis probar de hacer y podéis preguntarme lo que sea, ya sea en el grupo de WhatsApp o también, si preferís, en la clase de dudas o en ambas vías. Esto cada persona que elija lo que prefiera. En la 8 me dice, tenemos Inglaterra y Escocia, que producen jerseys y pasteles, ¿de acuerdo? Tenemos Inglaterra y Escocia. Y están produciendo jerseys y pasteles. Entonces, en este caso, por favor, tenemos que un trabajador inglés puede producir 50 pasteles por hora, ¿de acuerdo? Inglés, 50 pasteles por hora. Y puede producir cada hora un jersey.
En cambio, el trabajador escocés, 42. Evidentemente, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de jerseys? El escocés. Y en la producción de la P, que era, la P es pasteles, el inglés, ¿de acuerdo? Vamos a mirar qué preguntas nos dice. ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de cada bien? Lo que estábamos diciendo. En la producción de jerseys, Escocia. Y en la producción de pasteles, Inglaterra. ¿Qué país tiene ventaja comparativa? Para estudiar la ventaja comparativa, buscamos el coste de oportunidad. Para ello, planteamos la tabla de la misma forma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en este caso Inglaterra, Escocia, jerseys y pasteles. Entonces, ¿qué planteamos en este caso, por favor? Dentro de Inglaterra, este valor al denominador, porque estamos hablando del número, no las horas que están tardando en producirlo. Haríamos 50 entre 1, 50. Y aquí 1 entre 50. Seguidamente, aquí tendríamos 40 entre 2, 20. Y aquí 2 entre 40. Evidentemente, desde el estudio de la ventaja comparativa, en la producción de jerseys tiene ventaja comparativa Escocia y en la producción de pasteles tiene ventaja comparativa Inglaterra, ¿de acuerdo? Esto lo responderíamos en el A. El B me dice, si Inglaterra y Escocia deciden comercializar, ¿qué mercadería, qué producto venderá Escocia e Inglaterra? Evidentemente nos centraríamos en la información obtenida en la ventaja comparativa. Escocia, ¿qué vendería? En lo que se debería especializar, que son jerseys, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, en este caso no hay ningún tipo de duda que Escocia se especializaría en la producción de jerseys y le vendería los jerseys a Inglaterra, ya que Inglaterra se especializaría en pasteles y le vendería los pasteles a Escocia. Y por último me dice, si un trabajador escocés solo puede producir un jersey por hora, es decir, esto para ser 1, ¿de acuerdo? En este caso, ¿seguiría Escocia beneficiándose del comercio e Inglaterra? Siempre se van a beneficiar del comercio. Evidentemente, en algún caso puede ser que sea un tanto distinto, pero al fin y al cabo siempre se van a poder beneficiar. Aquí nos quedaría 40 entre 1, 40 y tendríamos 1 entre 40. La situación no cambiaría. Los que se deberían especializar serían lo mismo. Escocia en jerseys y Inglaterra en pasteles. Con esto acabamos la clase de hoy. Esta es la información que queríamos mirar hoy del tema 1. A partir de la próxima clase ya miraremos el tema 2. Si alguien tiene alguna duda en alguna parte del temario, en algo que no se entienda, algún ejercicio que nos haya costado o que nos cueste realizarlo en casa, sea del dossier o sea de casa, sea de lo que sea, o sea de algo de clase que nos cuesta muchísimo, me lo podéis indicar sin ningún tipo de compromiso por el WhatsApp. Nada, mucha suerte y buena semana.